La luna apenas asomaba tras las cumbres polvorientas, cuando un aliento irregular interrumpió el silencio del campamento de la viuda apache. Sus hijos, alertas y tensos, se asomaron entre los surcos secos de la tierra. Un vaquero, ajado y cubierto de sangre, arrastraba su cuerpo maltrecho hasta el refugio de la familia. Sin tiempo para dudas, la mujer sintió que aquel momento definía no solo su destino, sino el de aquellos que aún confiaban en su palabra. El sol vencía la aurora y ya lanzaba su furia sobre el árido valle, donde el viento levantaba hilos de polvo que se colaban entre las rocas y las carpas raídas. El aire era seco y pesado, cargado con el olor a tierra quemada y leña humeante. La única señal de vida era el susurro ralo de algunos arbustos y el incesante zumbido de insectos que parecían custodiar aquella soledad. Allí en el confín olvidado del oeste, la viuda apache había forjado un refugio marcado por la austeridad, pero también por la resistencia silente de quienes, rechazados por la sociedad, se aferraban a la esperanza. La viuda observaba a sus hijos, jóvenes endurecidos por el desprecio y la necesidad. Sus miradas combinaban la desconfianza aprendida con un amor profundo que los mantenía unidos. Sabían lo que significaba acoger a un extraño en tiempos donde alianzas y traiciones tejían el destino con mano cruel. Ella misma llevaba las cicatrices invisibles de una vida en la frontera, la pérdida, la soledad y la lucha diaria para mantener la honra de su pueblo y el legado de sus antepasados. Aquel hombre moribundo, cargando un mundo extraño con él, despertaba en todos un torbellino de miedo y duda, pero también la chispa inesperada de una última oportunidad. Sin embargo, cuando el vaquero finalmente habló entre susurros ahogados, su voz portó un pedido que retumbó en la quietud del campamento. Necesitaba ayuda, prometía riquezas y un futuro que parecía irreal en medio de tanta desolación. La viuda, con un peso que aplastaba sobre sus hombros, decidió arriesgarlo todo: la seguridad de sus hijos, la frágil paz ganada a pulso y la precaria confianza que aún mantenían con las tribus y colonos. No por ambición, sino por una llama de humanidad que resistía la amargura del rechazo. Las primeras atenciones al vaquero fueron lentas y tensas. Sus hijos intercambiaban miradas inquietas. El miedo a lo desconocido se camuflaba en promesas silenciosas. La viuda, firme pero gentil, se movía entre la incertidumbre y el deber, su rostro tallado por el agotamiento y la resolución. Poco a poco, el campamento se impregnó de un olor a hierbas curativas mezclado con la crudeza de la sangre seca. Pero fuera de ese refugio, las sombras comenzaban a alargarse. Murmullos y miradas furtivas de grupos que merodeaban hicieron sentir que el peligro ya no era solo una amenaza lejana. El crepúsculo daba paso a una noche que parecía más oscura que el óleo derramado. Fue entonces cuando un ruido cortante quebró la tensión. Cascos de caballos resonaron en la distancia, lentos pero persistentes. La viuda alzó la vista hacia el horizonte, sus ojos reflejando la llegada inevitable de enemigos o alianzas quebrantadas. Su corazón latió con fuerza, consciente de que la elección de salvar al vaquero había puesto en marcha una cadena de eventos que nadie podría detener. La sombra que se aproximaba proyectaba un destino incierto sobre su familia y ese hombre extraño, sellando el inicio de una batalla que traspasaría generaciones. Muchos compañeros de viaje que siguen nuestras leyendas en estas tierras olvidadas nos han contado que el destino, o el traicionero algoritmo de YouTube,
A veces borra sus suscripciones sin aviso. Antes de que la próxima senda peligrosa se revele y una nueva vuelta de tuerca ocurra, echa un vistazo rápido ahí abajo y asegúrate de que sigues inscrito en nuestra banda, para no perder el hilo de esta saga. No queremos que pierdas ninguna de las voces que resuenan en este árido valle. Revisa tu inscripción ahora y únete a nuestra travesía. El estrépito de los cascos se acercaba, quebrando el silencio pesado de la noche con una cadencia que retumbaba en el alma de la viuda apache. Sus ojos rasgados escudriñaban el horizonte, donde las sombras de los jinetes se recortaban contra la última luz moribunda del crepúsculo. No había vuelta atrás. La decisión de abrir su casa a aquel vaquero maltrecho había encendido una chispa en su destino, una llama que ahora comenzaba a consumir todo a su alrededor. El hombre, tendido sobre un toldo raído, respiraba con dificultad, su cuerpo marcado por la sangre seca y las heridas abiertas que hablaban de una emboscada sin clemencia. Los hijos de la viuda, tensos e inquietos, vigilaban desde los rincones oscuros del campamento, su juventud endurecida por años de rechazo y lucha. La incertidumbre colgaba en el aire como un manto grueso, pero ninguno se atrevía a desafiar la voluntad de su madre. De repente un gruñido sordo interrumpió la quietud. Un eco extraño, ajeno a la naturaleza, llegó desde el sendero que bordeaba el campamento. La viuda apretó los puños, su rostro una máscara de resolución contenida. Sabía que aquellos pasos no traían promesas, sino presagios de guerra o traición. Con voz áspera, ordenó a uno de sus hijos que trajera agua y hierbas para curar las heridas del extraño. Mientras el joven corría, ella permaneció firme, su mirada fija en el crepúsculo que teñía el cielo de rojo sangre. Aquella prisa, la fragilidad del hombre, todo indicaba que su campamento ya no estaba seguro. El vaquero intentó hablar. Su garganta reseca apenas emitía palabras entrecortadas. Prometía riquezas, sí, pero más que eso, la verdad que guardaba podía cambiar el curso de la frontera misma. Relató que una patrulla se acercaba, no como un mero rumor, sino con intención de acabar con quien lo protegiera. Sus palabras erosionaban la tranquilidad con un peso insoportable. La viuda lo escuchaba con atención, consciente de que cada decisión podía ser un puente al porvenir o una condena segura. Una sombra apareció más allá de los matorrales, un movimiento furtivo que aceleró el pulso de los presentes. No era la patrulla aún, pero era un aviso claro. Alguien más vigilaba, acechaba desde las tinieblas. La viuda susurró una orden a sus hijos: preparar armas, esconder a los menores y no perder la esperanza. El campamento comenzó a transformarse, abandonando por instantes la calma para abrazar la tensión que el peligro imponía. Las mujeres murmuraban oraciones antiguas, sus dedos trazaban símbolos de protección en la tierra dura. Los niños se agrupaban cerca del fuego, buscando en el calor un refugio contra el miedo que se cernía sobre ellos. No obstante, en medio de aquella tormenta silenciosa, un lazo inesperado se tejía entre la viuda y el vaquero. Él, frágil pero determinado, veía. En sus ojos la mezcla de dureza y ternura que sólo aquellos marcados por pérdidas profundas pueden mostrar. Ella reconocía en su historia ecos de la lucha que ella misma libraba, el deseo de un mundo donde el honor y la supervivencia no fueran enemigos, sino socios en la vida. Pasaron horas, pero ningún atacante irrumpió aún. La luna ascendía, bañando con luz espectral el campamento y sus secretos. El vaquero, sin embargo, no perdía la conciencia ni la voluntad de alertar. Mencionó entonces una traición detrás de la llegada de la patrulla,
un aliado inesperado que había vendido la sangre y los pasos del fugitivo. La viuda apretó los labios. La noticia encendía otra preocupación más profunda que la mera lucha por la vida. Si alguien de aquellos en quienes confiaba se había vuelto enemigo, el peligro era mayor, más sutil y difícil de detectar. De pronto, lejos, pero claro como un disparo en la noche, un grito resonó. El eco llegó con la fuerza de una maldición. Los seres vivos del campamento se detuvieron. La tensión se disparó al máximo. La viuda tomó la mano del vaquero. Su fuerza era firme, pero su voz temblaba al romper el silencio. No solo vienen por ti, vienen por todos nosotros. Los hijos recogieron sus armas y se prepararon para lo inevitable. La batalla no sería solo por un hombre, sino por la dignidad y la supervivencia de todos. En la penumbra, la viuda apache vio a lo lejos una figura que emergía entre el viento y el polvo. No era un enemigo visible, sino una presencia tan inesperada como peligrosa. El murmullo del viento trajo consigo un nombre susurrado por la leyenda, una sombra del pasado que había prometido no regresar jamás, y sin embargo estaba allí, perfilándose entre las sombras, con intenciones que podían cambiar el destino del valle para siempre. Y antes de que la noche pudiera tragar ese secreto, la viuda supo que la guerra que empezaba no solo desafiaría balas y cuchillos, desafiaría los lazos más profundos de su propia alma. El viento se llevó el eco lejano de los cascos, y la viuda apache fijó su mirada en la silueta borrosa que emergía del polvo y la penumbra. Había algo en ese movimiento lento, calculado, que alumbraba una verdad tan oscura como la noche que se cernía sobre el campamento. No era la patrulla, pero sí un presagio de que el tiempo para la indecisión había terminado. Sus dedos se apretaron alrededor del puñado de hierbas medicinales, mientras una voz seca, casi un susurro rasgado, escapaba de los labios del vaquero. Su cuerpo yacía recostado en los viejos lienzos del toldo, su piel, pálida y marcada por la sangre que ya había endurecido, contaba la historia de una emboscada cruel. Él hablaba de un traidor, de aquel que había vendido su escondite a la muerte. La viuda reconoció la magnitud de esa palabra. En la frontera, la traición era peor que cualquier bala. Los ojos de la viuda se encontraron con los de sus hijos, jóvenes que habían aprendido a leer el silencio y la sombra con más certeza que las palabras. Su hija menor apretaba la mandíbula, mientras el mayor envolvía una vieja pistola para ocultarla bajo su chaqueta gastada. No era momento para mostrar miedo, pero la ansiedad quemaba la piel como el calor del sol sobre la tierra reseca. Un crujido diferente interrumpió la conversación tensa. Detrás de un arbusto, una figura humana se deslizaba entre las sombras, silenciosa y rápida, con la agilidad de quien ha sobrevivido a más inviernos de los que puede contar. Apareció un joven apachecito conocido del campamento, siempre atento a lo que el viento pudiera traer o llevar. Tenía los ojos brillantes, la mirada fija en la viuda y el vaquero. Parecía saber ya algo que nadie se atrevía a pronunciar. «Se acerca alguien», musitó con voz queda, señalando hacia el sendero por donde se perdía la luz del día. La viuda dio un paso firme hacia la entrada del campamento y con una calma que pocos podrían imitar, alzó la voz para ordenar que se prepararan. No se trataba solo de armas, era un llamado a la vigilancia silenciosa, a la fortaleza en la espera. Las mujeres acabaron de esconder a los más pequeños tras los matorrales, derivando sus rezos hacia los ancestros que trajeran paz en medio de aquella tormenta inevitable. Mientras el viento arrastraba polvo y hojas secas, el vaquero logró inhalar aire con fuerza,
y susurró una advertencia apenas audible. La patrulla no solo había sido alertada de su presencia, sino que también estaba armada con nuevos órdenes, más crueles que los viejos protocolos. No buscaban solo capturar, sino acabar con todo indicio de resistencia. Aquello cambió el peso de la decisión de la viuda. Protegerlo significaba arriesgar la vida de su familia y de todo aquel que dependía de su refugio. La luna ya giraba en lo alto, bañando con su luz fría la escena, mientras los pasos se aproximaban de nuevo, lentos pero incontenibles. Los hijos de la viuda se reunieron en torno a ella, la mezcla de miedo y coraje asomando en sus jóvenes rostros. Ella estaba consciente de que el campamento ya no era un santuario, sino un campo prestado para la batalla. De aquel instante en adelante, cada momento sería un desafío a la frontera entre la vida y la muerte, la traición y la lealtad, la desesperanza y la lucha. Un suspiro pesado escapó de la viuda, su espíritu marcado por años de pérdidas y renacimientos. Con voz firme y ojos inquebrantables, juró en silencio que no cedería sin pelea, no mientras un resquicio de esperanza habitara en su corazón y en el de sus hijos. Pero entonces, un siseo agudo cortó la tensión como un cuchillo afilado. Una flecha se clavó en el suelo, temblando cerca del vaquero. El mensajero oscuro había hecho su presencia conocida. La viuda giró. Con rapidez, la mano derecha sobre su puñal, mientras en la penumbra emergían más sombras, vestigios del pasado que se negaban a morir. Un hombre apareció entre la maleza, su rostro cubierto por polvo y odio, con ojos fríos como la muerte. No era una enemistad cualquiera, era una herida abierta, el recuerdo de viejas rencillas entre aliados rotos y familias divididas. Su voz, llena de desprecio, pronunció una amenaza envuelta en promesas de ruina. «No hay refugio para los traidores», dijo, señalando al vaquero, con una mueca que desfiguraba su rostro, «ni para quienes los cobijan». La viuda dio un paso adelante, el pulso acelerado, pero con la claridad afilada de aquellos que han aprendido a leer entre la sangre y el silencio. Su voz emergió, firme como el acero templado. «Este hombre está bajo nuestra protección. Quien ose poner un pie aquí, enfrentará no solo a una viuda, sino a todo el espíritu de aquellos que caminan con honor». El intruso rió, pero sus ojos no gozaban de broma alguna. Desde la oscuridad, más figuras comenzaron a avanzar, formando una línea que atrapaba el campamento entre el miedo y la violencia inminente. El último rayo de sol se extinguió, y la noche absorbió todo, salvo la aguja que se clavó en el alma de la viuda. La certeza de que la batalla que comenzaba no solo definiría el presente, sino que tatuaría en carne viva la historia de su gente y sus descendientes. Mientras las armas se empuñaban y las sombras se agrupaban como una tormenta a punto de desatarse, una voz baja, casi un lamento desde el pasado, se coló entre los susurros del viento. Una promesa rota, un enemigo que nadie esperaba, y la verdad que podría cambiarlo todo a un paso del amanecer. En ese instante, la viuda Apache supo que sobreviviría no solo para enfrentarse a la patrulla o al enemigo visible, sino para encarar la sombra oculta que había llegado con ellos, invisible y mortal. Y antes de que la primera flecha hiera temblar la oscuridad, una figura emergió entre los árboles, envuelta en un silencio sepulcral. No era un aliado conocido, ni una amenaza anticipada. Era alguien del pasado, cuyos pasos pesados desatarían un secreto capaz de desgarrar la débil alianza que ahora sostenía el destino de todos. El campamento contuvo el aliento. La viuda entrecerró los ojos y reconoció un nombre que creía olvidado para siempre.
pronunciado con un eco que haría temblar hasta los espíritus más antiguos. La sombra avanzó, y con ella un destino aún más oscuro que la noche. El filo de la flecha se clavó en la tierra con un silbido que parecía romper el tiempo. La viuda Apache giró con la rapidez dormida de quien fue forjada en 1000 tormentas. Sus dedos se cerraron sobre el puñal con la firmeza de una promesa ancestral. A su alrededor, las sombras se tensaron, desplegando un silencio tan denso que hasta el latido de los corazones parecía detenerse por un instante. Los ojos del hombre cubierto de polvo y sangre, aún luchando contra el agotamiento, se entreabrieron con un brillo férreo. Aquel disparo silencioso confirmaba sus peores presagios. No llegaría ayuda alguna. La traición no solo había afilado cuchillos, sino que ahora enviaba un mensaje directo y cruel. La amenaza no era solo la patrulla que huía tras sus pasos, sino también los fantasmas del pasado y la traición de quienes una vez prometieron lealtad. Los hijos de la viuda respondieron en un latido. Manos ágiles y cuerpos jóvenes recuperaron el peso de sus armas. Mientras sus ojos buscaban en la oscuridad cualquier movimiento, cualquier sombra que delatara la próxima embestida. La pequeña figura, que unos momentos antes había llegado del bosque, regresó con más información. Senderos que se cerraban, señales de que no había refugio seguro y que alguien desde adentro había vendido la posición. La viuda respiró profundo, sosteniendo el peso de la decisión tomada días atrás. No había marcha atrás. Aquel hombre que ahora descansaba en su campamento no era simplemente un extraño necesitado. Era el detonante de una tormenta que podía arrasar con lo único que ella había logrado mantener en pie. Su mirada encontró la del forastero. Sin palabras, compartieron la misma condena y la misma llama de resistencia. Entonces el viento cambió. Un susurro cargado de significado recorrió el campamento. Más allá del fuego, entre las carpas y rocas, sombras se movían con la precisión de soldados que ya no temen al destino. Pero en ese instante, un nuevo sonido inesperado cortó la tensión, un leve crujir de ramas, sutil como el roce de un fantasma, pero inconfundible para quienes conocen el lenguaje de la frontera. Del lado opuesto al sendero principal, apareció una figura envuelta en pieles oscuras, su rostro apenas visible bajo la capucha escurridiza. El joven Apache, siempre alerta, fue el primero en alzar la voz con un susurro urgente. «No vienen todos», dijo, la sombra de la incredulidad teñida de temor en sus ojos. «Hay alguien más, alguien que no quiere la guerra, pero tampoco la paz». La viuda apretó los dientes. En su memoria, aquellas palabras resonaban como una advertencia que pocos podían oír sin temblar. La frontera no solo era un campo de batalla de balas y cuchillos, era el teatro de las traiciones disfrazadas de pactos, de alianzas rotas y voluntades quebradas. Y justo cuando creía que el peligro se limitaba a la patrulla, descubría que la derrota podía llegar desde otro lado, más silenciosa y mortal. El vaquero, con un hilo de voz, confió un dato que hasta entonces había guardado entre sus dudas. Había alguien dentro de las tribus, alguien cercano a la viuda que había vendido su nombre y su localización. La revelación cayó como un bloque de hielo sobre el ánimo de todos. Miradas se cruzaron, buscándose en la escasa luz del fuego. Nadie hablaba, pero el aviso había tejido una red invisible de desconfianza y miedo. La viuda consideró cada rostro, cada gesto. Sabía que no podría levantar muros sólidos contra aquella amenaza. En cambio, debía enfrentarla con la astucia
y la fuerza que solo aquellos que han sido traicionados sin piedad pueden desarrollar. Por eso ordenó que los niños más pequeños se ocultaran en la cueva cercana, y que todos quien pudiera empuñar un arma se preparara para resistir con cada aliento. El campamento se transformó en un nido de tensiones y murmullos. La noche parecía hacerse más densa, como si se alimentara del miedo que crecían en el aire. El fuego crepitaba, lanzando sombras danzantes que reflejaban la batalla interna de cada alma allí presente. La viuda, pese a todo, irradiaba una calma tensa, la calma que precede al huracán de pólvora y sangre. Entonces, un grito desgarrador cortó la quietud. No era un alarido de furia, sino una llamada de aviso que descendió desde lo alto de una roca. Una voz conocida que retumbó entre las piedras. Traición. La viuda alzó la vista, reconociendo la voz de uno de sus más viejos aliados, quien aparecía con la respiración entrecortada y los ojos dilatados por el miedo. Su llegada no traía buenas noticias. «Ellos están dentro», dijo con voz quebrada, acercándose en silencio, disfrazados de amigos, preparados para apuñalar por la espalda. La patrulla no sabe que hemos sido vistos, pero el verdadero peligro ya está aquí, y es peor de lo que suponíamos. Un murmullo recorrió el campamento, mezclándose con el viento y las sombras. La viuda apretó el puñal contra su pierna, sintiendo el frío metálico atravesar la tela gastada. Su corazón latía con fuerza, pero sus ojos nunca perdían el brillo centellante de determinación. Era hora de escoger: proteger a aquel vaquero, símbolo aún dudoso de esperanza, o enfrentar la sombra traicionera que amenazaba destruir en silencio lo que con tanto esfuerzo había mantenido vivo. La frontera no daba segundas oportunidades. Mientras la luna ascendía majestuosa, bañando el valle árido con su luz fantasmal, la viuda pronunció una promesa silenciosa, una plegaria para sí misma y para sus hijos: resistir. No solo la fuerza bruta, sino la voluntad, el honor y la memoria luchaban aquella noche en aquel rincón olvidado. Y justo cuando la tensión alcanzaba su punto más alto, un sonido inesperado emergió desde la espesura, quebrando el ciclo de la espera. Una figura solitaria cruzó la penumbra, envuelta en un aura que combinaba respeto y temor. Era una mujer, conocida por leyendas antiguas de ambos bandos, con cicatrices que contaban más que palabras. Sus ojos ardían con un fuego temerario, y en sus labios llevaba un mensaje que podría inclinar la balanza de la lucha por venir. Sin pronunciar palabra, solo con una mirada feroz, dejó caer un objeto sobre el centro del campamento, un pedazo de cuero cubierto con símbolos apaches y palabras crípticas que nadie podía ignorar. La viuda apache lo tomó en sus manos, su mente girando ante el significado oculto. «Esto no es solo una advertencia», murmuró, «es un llamado a la guerra interior que ningún disparo podrá apagar». Y en ese instante, bajo la fría luz de la luna, supo que la batalla que se avecinaba pondría a prueba no solo sus armas, sino la lealtad, el secreto y el espíritu indomable de su gente. Porque de entre las sombras no solo venía un enemigo visible, sino una verdad que podría quebrar todo en lo que alguna vez creyeron firmemente. Y antes de que el campamento pudiera respirar una palabra más, aquella mujer alzó la voz con un nombre que trajo consigo un aire de miedo y redención, señalando la salida de los hijos de la viuda, y una vieja promesa incumplida que estaba por cumplirse. La sombra que emergía entre el polvo y la penumbra se hacía cada vez más nítida, conforme los jinetes se acercaban al campamento. La viuda apache
Mantuvo la mirada fija en el horizonte, sintiendo el latido incesante de su corazón como el tambor de una guerra que no había elegido, pero que ahora la consumía. Sus hijos se alinearon a su alrededor, jóvenes pero endurecidos por años de rechazo y supervivencia, listos para la tormenta que se avecinaba. El vaquero tendido sobre el viejo toldo luchaba contra el agotamiento y el dolor, pero sus ojos seguían brillando con la urgencia de su advertencia. Había confiado en la viuda su verdad más peligrosa. Dentro del mismo refugio, la traición ya había conseguido plantar raíces. Alguien en quien habían confiado había vendido su posición a la patrulla, condenándolos a un destino marcado por la sangre y la sombra. La viuda sintió un frío recorrerle la espina dorsal al pensar en esa traición que socavaba todo lo que había defendido. Pero el miedo no era más que un huésped temporal en su cuerpo. Pronto fue reemplazado por la determinación férrea de quien conoce la frontera como un espacio donde la lealtad puede ser tan peligrosa como la bala que silba en la noche. Con un gesto rápido pero silencioso, ordenó a sus hijos que evacuaran a los niños pequeños hacia la cueva oculta entre las rocas cercanas. Cada paso fue un susurro de urgencia, cada mirada una plegaria muda para que el destino fuera menos implacable que el polvo que cubría su valle. Las mujeres protegieron a los ancianos y rezaron en voz baja, buscando la fuerza ancestral que alguna vez sostuvo a su pueblo contra los vientos adversos. El crepúsculo se desangraba en la noche, y con él la soledad que parecía envolverse en cada rincón del campamento comenzó a diluirse frente a la presencia tangible del peligro. De los matorrales surgieron figuras, algunas apenas perceptibles, otras definidas por la luz de la luna que jugaba entre las ramas secas. Eran sombras con intenciones claras, pero no del todo visibles. La viuda supo, sin necesidad de palabras, que estos no eran solo los enemigos exteriores. Había presencias más enigmáticas y peligrosas que se mezclaban en aquel juego de supervivencia. Entonces, a la distancia, un suspiro cortó la tensión. Un crujido leve, el roce de unas ramas. El joven apache que los había alertado antes apareció de nuevo, esta vez con ojos más oscuros por el cansancio, pero con una voz que cortaba la calma como un cuchillo. «No vienen todos juntos», susurró. «Hay alguien más, alguien que ni quiere guerra ni paz, pero que puede rompernos por dentro». La viuda apretó sus labios, con la sombra del pasado despertando en sus entrañas. En la frontera, más que balas, eran las traiciones disfrazadas las que podían arrebatarlo todo. El vaquero, aún débil, añadió un dato que congeló el aliento en el campamento. El traidor estaba dentro. Alguien cercano, alguien que ella creía de su confianza. El silencio que siguió pesó como la tormenta. Antes del relámpago, miradas se cruzaron, sin palabras, buscando una señal en la penumbra. La viuda sabía que enfrentar aquel peligro interno requeriría astucia, fuerza y una resolución más profunda de lo que hasta entonces había mostrado. Mientras el campamento se preparaba para la inminente batalla, con armas cargadas y corazones en guardia, un grito agudo rasgó la noche. No era un llamado de guerra, sino un aviso cortante que retumbó desde lo alto entre las rocas cercanas. «Traición». La voz conocida de un viejo aliado resonó angustiada y al borde del pánico. «Están dentro», dijo jadeando. «Avanzan disfrazados de amigos, ocultos entre nosotros, listos para apuñalarnos por la espalda. La patrulla no sospecha, pero el verdadero peligro ya está aquí».
La viuda sintió el puñal helado contra su pierna. Una llamada al combate no solo con cuerpos, sino con almas y voluntades quebradas. En ese instante supo que proteger al vaquero era mucho más que un acto de misericordia. Era la resistencia misma de su gente, de un legado que no podía permitirse perder. Pero entonces, de entre la espesura, una figura surcó la penumbra como un viento helado. Era una mujer, cuya mirada encendía el fuego de antiguas leyendas. Sus cicatrices eran mapas tatuados de historias dolorosas, pero también de fuerza y supervivencia. Sin mediar palabra, dejó caer un objeto sobre el centro del campamento, un trozo de cuero con símbolos apaches y una escritura críptica que hablaba de alianzas rotas y secretos enterrados. La viuda recogió el trozo, sus dedos temblando apenas, mientras comprendía el significado oculto tras aquel mensaje oscuro. No es solo una advertencia, es un llamado a la guerra interior, murmuró con voz firme, casi un juramento. Una guerra que ninguna bala podrá apagar. El aire se espesó, la tensión creció como el oleaje antes de un naufragio, y justo cuando todo parecía perderse en la oscuridad, un murmullo se volvió palabra y nombre, pronunciado con la fuerza de una tormenta ancestral. Un nombre olvidado, temido, un eco del pasado que regresaba para desatar el caos y la verdad que nadie estaba preparado para enfrentar. Las sombras retrocedieron momentáneamente ante la sola mención. La viuda apache sintió cómo la madera vieja del campamento parecía estremecerse bajo sus pies, mientras el destino que ella había comenzado a trazar con la llegada del vaquero se retorcía hacia un abismo aún más profundo. La batalla que comenzaba no era solo por la supervivencia del hombre fugitivo o de su familia. Era una contienda con fantasmas propios y ajenos, una lucha que atravesaría generaciones sellando las heridas abiertas entre los que alguna vez fueron aliados y aquellos condenados a ser enemigos. Y antes de que la luna pudiera ocultarse tras las nubes, una figura emergió del silencio, con un paso firme y una mirada imposible de ignorar. No era amiga ni enemiga, sino el herald de un secreto que pondría a prueba todo en lo que creían. Con voz baja, pero llena de poderío, pronunció un nombre que hizo temblar los cimientos mismos del campamento. Un nombre que era una promesa de sangre, de venganza y de redención. Y con esa palabra, el único camino que quedaba era enfrentarlo. El filo de la flecha enterrado en la tierra resonó como un eco de guerra que ningún alma podía ignorar. La viuda apache giró con la rapidez que solo la experiencia en años de tormentas podía forjar. Sus dedos cerraron con fuerza el mango del puñal, como si en esa promesa ancestral descansara la vida de toda su gente. En torno a ella, las sombras se tensaron, el silencio se hizo denso, y hasta el latido de los corazones pareció detenerse por un instante suspendido en la frontera entre la calma y el caos. Los ojos del hombre cubierto de polvo y sangre, postrado sobre el viejo toldo, se abrieron con un brillo férreo. La flecha silenciosa confirmaba su peor presagio. No llegaría auxilio. La traición ya había afilado cuchillos, enviando un mensaje cruel con cada golpe de viento. La amenaza no era solo la patrulla que los cazaba, sino los fantasmas ocultos en la sombra, los dedos invisibles de la perfidia que vendía el alma por un puñado de monedas. Los hijos de la viuda respondieron en un latido sincronizado. Manos ágiles recuperaron el peso conocido de sus armas. Cuerpos jóvenes endurecidos por el rechazo y la batalla aguardaban cualquier delación. Sus ojos atravesaban la oscuridad, buscando cualquier movimiento que anunciara la próxima embestida. La pequeña figura que antes había emergido de la espesura regresó con la mirada cargada de noticias.
Los senderos que parecían abiertos se cerraban como trampas, y una presencia dentro, una mano amiga convertida en traidora, había vendido su refugio a la muerte. La viuda respiró hondo, sosteniendo la carga de su decisión, sellada días atrás. No había retorno. Aquel hombre ya no era solo un extraño necesitado, sino el catalizador de una tormenta capaz de arrasar todo lo que con esfuerzo había mantenido en pie. Sus ojos se encontraron con los del forastero, y sin palabras compartieron un pacto silencioso de condena y resistencia. Entonces, el viento cambió el susurro. Un lenguaje antiguo se deslizó entre carpas y rocas, el rumor de pasos precisos y furiosos que se acercaban. Pero un crujido extraño tronó cortante, el leve roce de ramas quebradas, el lenguaje sutil que sólo quienes amaban la frontera podían escuchar. Una sombra oscura emergió entre los arbustos, envuelta en pieles y silencio. Sus ojos de jaguar escudriñaron con detenimiento el corazón del campamento. «No vienen todos juntos», musitó el joven apache, voz baja pero temblorosa. «Hay alguien más, alguien que no busca ni guerra ni paz, pero que puede rompernos desde dentro». La viuda apretó sus labios, sintiendo la sombra pesada del pasado despertar sus entrañas. En la frontera, más temibles que los disparos, eran las traiciones disfrazadas de pactos sagrados. El vaquero, con un hilo de voz, reveló un dato guardado con recelo. La traición estaba dentro. Un nombre, un rostro cercano a la viuda, había entregado su refugio a los enemigos. El silencio que siguió pesó tanto como la tormenta antes del relámpago. Miradas se cruzaron en la escasa luz del fuego, buscando una señal en la penumbra. La viuda supo que aquella batalla interna requeriría astucia y una fuerza más profunda que cualquier fuerza bruta. Mientras el campamento se transformaba en un nido de tensiones. Con armas preparadas y corazones en guardia, un grito cortó la noche seca. No era un clamor de guerra, sino un aviso preciso, que retumbó desde la cima de una roca cercana. Traición, la voz quebrada de un viejo aliado, el temor reflejado en sus ojos. «Están dentro», jadeó. «Se ocultan entre nosotros, disfrazados de amigos, listos para apuñalar por la espalda. La patrulla no lo sabe, pero el verdadero peligro ya ronda». El filo frío del puñal apretado contra la pierna de la viuda le recordó su promesa. No permitiría que la sombra traicionera rompiera al frágil refugio que defendía. Pero entonces surgió una presencia imprevista entre las sombras. Una mujer, envuelta en cicatrices que hablaban más que 1000 palabras. Sus ojos ardían con una historia de fuego y supervivencia. Sin mediar palabra, dejó caer un objeto sobre la tierra curva del centro del campamento. Un trozo de cuero rugoso, cubierto de símbolos apaches y palabras cifradas que podían desatar antiguos pactos rotos. La viuda lo tomó con manos firmes, aunque temblorosas. Entendió todo de repente. «No es solo una advertencia», murmuró su voz ronca, como un juramento que rompía el silencio. «Es un llamado a la guerra interior, una guerra que ningún disparo podrá silenciar». El aire se hizo denso. La tensión creció como el oleaje antes del naufragio. Y cuando todo parecía disolverse en sombras, un susurro se convirtió en palabra, y la palabra en nombre. Un nombre temido, olvidado y ahora renegado, pronunciado con la fuerza de una tormenta ancestral. Un eco que regresaba para desatar caos y encender verdades jamás enfrentadas. La viuda sintió cómo el campamento vibraba bajo sus pies y supo que su elección había sembrado la semilla de un destino más oscuro, uno que la batalla contra el vaquero no había podido prever.
La lucha que comenzaba ahora no solo era por la supervivencia del forastero ni por repeler la patrulla. Era una contienda contra fantasmas de carne y espíritu, una batalla que atravesaría generaciones, una herida abierta marcada por alianzas trizadas y rencores antiguos. Y justo cuando la luna escondía su rostro tras las nubes, una figura avanzó entre el silencio, con paso firme y mirada que impregnaba el alma. No era amiga ni enemiga. Era un mensajero del secreto más profundo que temblaba en la frontera. Con voz baja, pero llena de autoridad, pronunció un nombre imposible de ignorar. Un nombre que trajo consigo venganza, una vieja promesa rota y la inevitable rendición ante aquello que no se puede esconder ni enfrentar con balas. Y en ese instante, con la noche tragando cada latido, la viuda Apache supo que la batalla que se avecinaba pondría a prueba no solo su coraje, sino la lealtad y el alma misma de su pueblo. Porque la sombra que avanzaba no solo albergaba un enemigo visible, sino un destino que podría envolverlos en una oscuridad eterna. El viento arremolinaba el polvo de la noche, mientras los cascos se acercaban, constantes y ominosos. La viuda Apache sostuvo firme el puñal, sus dedos curtidos aferrados al mango con la fuerza de una promesa sellada en sangre y memoria. A su alrededor, sus hijos delineaban sombras de defensa, sus jóvenes cuerpos tensos, preparados para el embate que se avecinaba. El vaquero, tendido sobre el toldo, respiraba entrecortado, sus ojos encendidos por la urgencia de la verdad que había confiado a aquella familia. La traición ya no era un rumor, sino un filo invisible que cortaba en medio del campamento. La promesa de riquezas y supervivencia se desvanecía ante la sombra que ahora nos acechaba desde adentro. De repente, un leve crujir quebró la tensión. La pequeña figura del joven Apache regresó, con el ceño fruncido y la voz baja pero firme. «No vienen todos juntos», susurró. «Hay alguien más, alguien que no busca ni guerra, ni paz, pero que puede rompernos desde dentro». La viuda apretó los labios. Esa revelación atravesaba sus entrañas como el filo de un cuchillo. La frontera era mucho más que balas y pólvora. Era un campo de traiciones disfrazadas, pactos rotos y lealtades quebrantadas. El vaquero, resonando en la penumbra, añadió con un hilo de voz: «El traidor está entre nosotros». Un silencio pesado se instaló, como el preludio de una tormenta. Miradas se cruzaron en torno al fuego, buscando señales en la penumbra que revelaran el rostro del enemigo oculto. La viuda palpó la traición no solo como una amenaza externa, sino como un veneno que podía desangrar su refugio desde adentro. Sin perder tiempo, ordenó en voz baja: «Esconden a los niños en la cueva. Quien pueda, prepare armas. No habrá piedad esta noche». El campamento se transformó en un nido de susurros y pasos cautelosos. Las mujeres tejían oraciones antiguas, sus manos trazaban símbolos protectores en la tierra endurecida. El crepitar del fuego parecía un débil resguardo frente a la oscuridad que se extendía. Entonces, un grito agudo emergió desde lo alto de una roca cercana. La voz de uno de sus viejos aliados rompió el silencio. «Traición». Sus palabras resonaron con desesperación y odio. La viuda volteó hacia la figura que avanzaba, marcada por el temor y la urgencia. «Están aquí», jadeó el hombre. «Se ocultan entre nosotros, disfrazados de amigos, esperando para apuñalar por la espalda. La patrulla no lo sabe, pero el verdadero peligro ya ha cruzado nuestro umbral». El puñal que la viuda apretaba nuevamente pareció arder contra su piel. La amenaza ya no era solo el enemigo visible, sino la sombra interna que socavaba el espíritu de su gente.
De pronto, entre la espesura, emergió una mujer envuelta en pieles oscuras. Sus cicatrices narraban guerras invisibles. Sus ojos eran brasas de una historia que quemaba sin fuego. Sin palabras, dejó caer un pedazo de cuero en el centro del campamento. Sobre él, símbolos apaches y caracteres antiguos contaban secretos que nadie podría ignorar. La viuda tomó el cuero con manos firmes aunque temblorosas. En su mente la confidencia. No es solo un aviso, es un llamado a la guerra que arderá en el corazón. Una lucha que las balas no podrán apagar. La tensión se espesó, como el oleaje a punto de romper contra el acantilado. Y justo cuando la noche parecía absorber cada aliento, entre susurros emergió un nombre. Un nombre negado por el tiempo, un eco ancestral que volvía para romper la frágil calma. Las sombras parecieron retroceder ante solo pronunciarlo. El campamento vibró bajo los pies de la viuda, y ella supo que lo que había nacido con el vaquero ya no era solo una batalla por la vida, sino por un destino que invocaría viejas heridas y despertaría rencores dormidos. El peligro no solo estaba en el filo de una pistola o en la flecha envenenada, estaba en lo que el alma humana puede guardar de más oscuro y profundo. Y justo cuando la luna se ocultaba tras un velo de nubes, una figura avanzó entre el silencio. No era ni amiga ni enemiga. Era el heraldo de un secreto que desgarraría los tejidos mismos con los que la viuda había sostenido su mundo. Con voz baja pero helada, pronunció un nombre que hizo que el aire se tornara más pesado, que los corazones se frenaran y las esperanzas colapsaran. Un nombre que cargaba promesas de sangre, de venganza y de redención. Y en ese instante, antes de que las sombras se tragaran el último suspiro de aquella noche, la viuda apache supo que el verdadero combate aún no había comenzado. Porque no solo llegaba el enemigo visible, sino un destino tan oscuro que podría devorar todo lo que alguna vez amaron. El estrépito distante de los cascos cortaba la noche como un cuchillo afilado, reverberando en el alma de la viuda apache. Sus ojos intensos y veloces se clavaban en las siluetas informes que emergían entre el polvo y las sombras del crepúsculo. Los niños a su alrededor quedaron inmóviles, conscientes de que la calma había quedado atrás, sustituida por un pulso urgente que se aceleraba con cada latido del viento. El vaquero aún tendido sobre él, viejo toldo raído, que respiraba con esfuerzo. Sus heridas, oscuras manchas sangrientas contra la piel sucia, decían más que sus palabras débiles. Recordó, con un hilo de voz áspero, la traición que había costado aquella emboscada, un nombre, una presencia oculta en el mismo campamento, alguien que había vendido su refugio. La viuda sintió un golpe helado en el pecho, como si aquel traidor hubiera atravesado su escudo de acero para ensombrecer el espíritu de su gente. A su lado, sus hijos se tensaron y alzaron las armas con silenciosa determinación. La hija menor apretó la mandíbula, la firmeza apenas disimulada en su mirada joven. El mayor, con las manos hábiles de la frontera, ocultó una pistola bajo la chaqueta desgastada, listo para cualquier desafío. La incertidumbre se había convertido en un filo cortante entre ellos, y el campamento se envolvía en un velo de suspenso que parecía absorber hasta el aire mismo. El joven apache que había llegado regresó entre la sombra, sus pasos apenas un susurro en la tierra dura. Su rostro estaba marcado por la tensión y la experiencia precoz que la frontera impone. No vienen todos juntos, musitó, la voz baja y urgente. Hay alguien más, alguien que no busca guerra ni paz, pero que puede dividirnos y destruirnos desde dentro. La viuda apretó los labios con fuerza, sintiendo el peso de aquella realidad como un veneno que se filtraba a través de las grietas de su refugio.
Más que balas, eran esas traiciones clandestinas las que podían aniquilarlo todo. El vaquero añadió, con voz temblorosa pero firme: «El traidor está dentro, muy cerca, alguien en quien confiábamos». El silencio que siguió se hizo espeso, como una tormenta a punto de estallar. Miradas se cruzaron a la luz enferma del fuego, buscando un rastro que desenmascarara al enemigo invisible. Las mujeres, mientras tanto, cubrieron a los niños más pequeños, guiándolos con pasos apurados hacia la cueva secreta entre las rocas. Era momento de ser astutos, de transformarse en un muro de resistencia que nada ni nadie podría quebrar sin luchar. La noche se volvió una sombra tensa y vibrante, llena de pasos ávidos y susurros que buscaban protección en oraciones ancestrales. Incontables manos tallaron símbolos sagrados sobre la tierra, invocando la presencia de los espíritus guardianes que antaño protegieron a su pueblo. Pero esa calma sagrada solo fue un preludio para lo que venía. Un grito cortó el aire como el filo de una navaja. «¡Traición!». La voz resonó desde un risco, quebrando la quietud con un eco de miedo y desespero. Era un viejo aliado, exhausto y con los ojos desorbitados. «Están dentro», jadeó, «disfrazados de amigos, esperando para hundir la daga en nuestras espaldas. La patrulla ignora todo, pero el verdadero peligro ya camina entre nosotros». El puñal frío contra la pierna de la viuda parecía pulsar con vida propia, ardiente y firme. No podían luchar solo contra balas y caballos. La batalla más dura era contra la sombra interna, esa que minaba el alma y la confianza. Entonces, emergiendo entre la espesura, apareció una mujer. Sus cicatrices eran mapas del sufrimiento y la supervivencia. Sin palabras dejó caer en el centro del campamento un trozo de cuero desgastado, marcado con símbolos apaches y letras crípticas que hablaban de pactos rotos y secretos enterrados. La viuda tomó aquel fragmento con manos firmes, aunque temblorosas, el mensaje claro y oscuro a la vez. «No es solo una advertencia», murmuró con voz ronca. «Es un llamado a la guerra interior, una guerra que ninguna bala apagará». La tensión en el aire se espesó como tormenta inminente. La luna pálida y fría iluminó el polvo suspendido, mientras en la penumbra una voz rompió el hechizo del silencio. Un nombre antaño olvidado, temido y negado, pronunciado con la fuerza de una tempestad. El nombre resonó en el campamento, asomando como un espectro de tiempos antiguos y heridas aún abiertas. Los cuerpos se tensaron. La madera del campamento pareció vibrar con aquella palabra, un canto lúgubre en la vasta soledad del valle. Lo que había comenzado como la protección de un hombre moribundo, ahora emergía como una lucha que se alzaría sobre viejas disputas y nuevos peligros. El enemigo no era solo visible, ni su batalla una. Era común. Era una confrontación con fantasmas tanto humanos como espirituales. Una herida que atravesaría generaciones, escrita con tinta invisible en la historia del desierto. Entonces, desde la oscuridad, una figura avanzó con paso firme y mirada implacable. No era amiga ni enemiga, sino mensajera de un secreto tan poderoso que podría desgarrar los lazos más sólidos. Con voz baja pero llena de autoridad, pronunció aquel nombre que paralizó el aire, quebró voluntades y encendió el fuego de la venganza y la redención. Y justo cuando la noche parecía tragarse hasta el último suspiro del campamento, la viuda apache comprendió que esa batalla pondría a prueba no solo sus armas y su coraje, sino la lealtad, el honor
y el alma misma de su pueblo, porque no solo la sombra visible se había acercado, sino un destino tan oscuro que podría consumir para siempre aquello que tanto habían protegido. El viento arrancaba el polvo seco del valle, mientras la luna implacable y fría bañaba el campamento de la viuda apache con su luz espectral. La tensión, palpable, había atado a cada alma a un hilo invisible de temores y decisiones irrevocables. La sombra del traidor ya no era solo una sospecha, se había manifestado como un puñal en la espalda, un silencio cómplice que cortaba más profundo que cualquier bala. La viuda permaneció firme, al frente de sus hijos, alzando la voz con la autoridad de quien ha enfrentado una vida entera de pérdidas y lucha. Este no es el momento para budas ni lágrimas, sentenció con voz firme, sus ojos clavados en los jóvenes preparados para la batalla. La traición puede matarnos desde dentro, pero también puede forjarnos en un fuego que ningún enemigo podrá apagar. Hoy, nuestra voluntad será nuestra arma más poderosa. Sus palabras encendieron la resolución de todos. La cueva donde habían escondido a los más pequeños parecía un santuario en medio del desierto. La certeza de que el peligro se acercaba desde adentro elevaba la urgencia de la defensa. La viuda sabía que no podía confiar ciegamente en nadie más. Cada gesto, cada mirada, debía ser analizada con cautela. Un crujido entre arbustos anunció la llegada del viejo aliado, y sus ojos reflejaron el peso insoportable del secreto. Los infiltrados avanzaban disfrazados de amigos. Sin embargo, justo cuando la sombra de la desesperanza amenazaba con abatirse sobre el grupo, una figura inesperada emergió de la oscuridad. Era la mujer que pocos osaban nombrar, marcada por cicatrices que hablaban de tormentas pasadas y supervivencia indómita. Con un gesto lento, dejó caer un trozo de cuero frente a la viuda. Los símbolos apaches, antiguos y poderosos, recordaban pactos rotos y un llamado a la unidad en medio del caos. La viuda, con manos ásperas, tomó aquel mensaje como un faro que iluminaba la rupa en aquella noche traicionera. «No es solo una advertencia», murmuró con voz que reverberó en el silencio. «Es una guerra que debemos enfrentar en nuestros corazones. Antes de que sea demasiado tarde». La luna giraba en lo alto mientras el campamento se preparaba para el enfrentamiento inevitable. Las tensiones cobraban formas humanas, máscaras de miedo y valentía que se entrelazaban en la penumbra. La traición había abierto una herida profunda, pero también despertado una fuerza inédita. La frontera, con su brutal honestidad, exigía que solo aquellos con el espíritu intacto llegaran al amanecer. Entonces la voz de la mujer resonó, pronunciando un nombre que fue un golpe punzante en el pecho de la viuda. Era un eco olvidado, un rencor añejo que ahora se materializaba con una fuerza capaz de quebrar la débil tregua que mantenían. Las fuerzas oscuras del pasado se fusionaban con el presente, determinando que la batalla no sería solo física, sino espiritual. Los hijos de la viuda se alinearon, sus rostros reflejando el peso de la historia y la responsabilidad. El vaquero, aún débil pero con el valor intacto, se incorporó con un suspiro y miró a la mujer con profundo respeto. «También yo llevo un pasado que debo saldar», susurró. «Hoy juntos hacemos frente a aquello que nos quiere dividir». La noche se volvió un campo abierto de voluntades. Cada flecha lanzada, cada disparo, no solo era la lucha por la vida, sino la reafirmación de la unión.
imposible entre los rechazados y los perseguidos. Las sombras danzaban alrededor del fuego, reflejo de luchas internas y externas, pero en el aire flotaba una esperanza nueva, firme como las raíces bajo la tierra árida. El asalto surgió, feroz y caótico sin piedad, pero la viuda y sus hijos lucharon con una coordinación nacida del amor y la urgencia. La traición, aunque dolorosa, había alertado a aquellos que aún creían en la lealtad y el respeto. Uno a uno, los intrusos fueron enfrentados y disuadidos, y con ello la tormenta pareció ceder terreno. En el eco de silencio que siguió al combate, la viuda se acercó al vaquero, apoyando una mano temblorosa en su hombro. «No todos los que llegan están destinados a quedarse», dijo con dureza y ternura entremezcladas, «pero los que luchan con el corazón nunca se pierden». Sus hijos, agotados pero intactos, rodeaban el fuego, conscientes de que aquella victoria no era el fin, sino un nuevo comienzo. La verdad de la traición había dejado cicatrices, sí, pero también había tejido un lazo de confianza sellado en la sangre compartida y la resistencia. La mujer de las cicatrices desapareció en la noche tras sus palabras, recordándoles que la historia de la frontera es un lazo que une los pueblos pese a sus diferencias. El cuero con símbolos quedaría guardado como memoria y advertencia para las generaciones venideras. Mientras el sol amenazaba con nacer en el horizonte, el valle despierto respiró la calma precaria de la supervivencia. La viuda apache, en pie, contempló el cielo rojo de la aurora, consciente de que había cerrado un ciclo terrenal y de espíritu. Habían resistido la sombra que amenazaba con devorarlo todo, y aunque el futuro sería incierto, su legado perduraría, porque en la frontera las heridas cicatrizan con el tiempo, pero el honor y la fe en aquello que se defiende con valor nunca mueren. Y así, bajo la primera luz del día, la familia se reunió, más fuerte y unida que nunca, dispuesta a enfrentar juntos la vastedad del desierto y las historias que aún quedaban por contar. El vaquero, ya no un extraño, era parte ahora de ese testimonio sagrado. La paz, aunque frágil, había reconstruido su hogar. El destino les había probado, y ellos, con alma indomable, habían respondido. Así concluyó la saga de la viuda apache y su refugio en el confín olvidado del oeste, donde el coraje venció a la oscuridad, y la unión forjó un nuevo amanecer para todos los que supieron ver más allá del polvo y la sangre.